y a partir de ahora, entonces abrimos de una vez Hebreos capítulo 4. Ok, está bien. Hebreos 4 del 1 al 14. Así hasta que vea perfectamente. Bien. Ok, Hebreos 4 del 1 al 14 vamos a leer. Entonces, vamos a te voy a poner compartir con el resto de los hermanos también, porque ya no quiero abrir tampoco otra página, porque no sea de que se quede otra vez. Ok, Hebreos 4 de todas maneras, esto lo voy a compartir el tema. Hebreos 4, ya, muy bien, gracias Johanna, yo sé que fueron las oraciones de ustedes que hicieron que eso suceda. Como dice el final Yávila, fue el diablo, hermanos, metió la cola. El diablo metió la cola, sí, 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 ¿para qué las voy a engañar? Así es. Pero ya sacó, ya le corté la cola al diablo. Ok, bien, entonces vamos a leer de Hebreos 4, del 1 al 14, es un tema muy bueno. Dice así la palabra del Señor, ustedes me siguen. En su versión voy a usar la versión a las Américas. Dice así, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Ok? Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Voy a seguir con esto. Como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Bien, porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. ¿Ok? Dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la función del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Bien. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fue un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo reposaba de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo un mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Bienvenida otra vez, Loreta. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo esto, ¿eh? 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta es palabra del Señor. Y bueno, este texto es tremendo. Es más, este texto, esto lo voy a poner, tengo el documento, lo voy a compartir. Ese texto empieza en el capítulo 3, donde dice Jesús superior a Moisés. Aunque, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 6 dice, Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Y mire lo que dice, cuya casa somos nosotros. Ahora, bien interesante, porque según el autor de Hebreos, la casa de Dios no es el edificio.
¿ok? La casa de Dios no es el templo, no es la iglesia, ¿no? La casa de Dios, dice, somos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿A quién está hablando el autor de Hebreos? Muchos no saben quién fue el autor de Hebreos porque el libro no lo dice. Muchos dicen que es Pablo, Apolos, Bernabé, otros dicen que es Lucas, otros dicen que es Clemente. No hay un consenso en cuanto a quién fue el autor de Hebreos. Y ya que no hay un consenso, yo me inclino más a que fue el apóstol Pablo. ¿Ok? Porque no hay nada conclusivo. Para mí es Pablo. Pero sea quien sea, al final fue inspirado por el Espíritu Santo. Otra cosa, fue escrito esto antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Este texto, basado en la evidencia interna y la mayoría de los eruditos, fue escrito antes del año 70. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que todo el libro de Hebreos, cuando usted lo lea, va a hablar de la comparación del sacrificio que hacen en el templo con el sacrificio de Cristo. Hace una comparación entre los rituales del templo, ¿no? Cuando matan al cordero, la sangre y la muerte de Jesucristo. Y la comparación entre Moisés y Jesucristo. Esta es una de la comparación. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios que somos nosotros. O sea, la iglesia de personas, no el templo, no la denominación. O sea, que alguien dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia bautista o inclusive presbiteriana. No, no, eso no es la casa de Dios como denominación. Son los que estamos en Cristo. ¿Me entiende? O sea, porque Dios no ve denominación, Él no dice, a ver, yo soy episcopal o soy... Eso es del hombre, uno hace eso, ¿no? Uno se identifica así. Dios no ve así. Pablo dice, Dios conoce a los que son suyos. Mire, de todos los grupos que hay, inclusive católicos, ortodoxos, Dios conoce a los que son suyos. Él no ve por, a ver, esta denominación, esta es mía. No dice eso. Eso dice uno, pero Dios no dice eso. Y aquí está la evidencia. Nosotros somos la casa de Dios. La pregunta es, ¿usted está en la casa de Dios? Eso es diferente. Eso es ya que usted se autoexamine. Dice, si retenemos condición firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Interesante porque esa condicional, si retenemos, somos la casa de Dios. Da a entender como que no todos son de la casa de Dios, o serán. Es evidente. Eso lo dice Juan mismo, ¿no? En su carta, y quiero leer esa parte, está en la primera carta de Juan, está en el 19, Juan 2:19, cuando Juan le dice a los cristianos en su casa, le dice, hermanos, ya salieron los anticristos. Y el anticristo no es una figura. El anticristo viene a ser un grupo de personas que rechazan a Cristo. Dice Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, escuche bien, eran parte de ellos, estaban en la casa de Dios. Mire, y dice, eh, pero en realidad no eran de nosotros. Wow, no eran de nosotros. Ahí está, primero Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y dice así, 19, porque si hubieran sido de nosotros, o sea, la casa de Dios, hubieran o habrían permanecido con nosotros. ¿Me está siguiendo? Habrían, segunda de Juan, perdón, primera de Juan 2:19. Pero salieron de nosotros a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Eso es cabal, eso es puntual, ¿no? Cuando se escucha testimonios ahora con las redes sociales, YouTube, Facebook, y otros más que existen. Ex cristiano, dicen. Abandonó la fe después de que 15, 20 años. Se volvió ateo, se volvió agnóstico.
¿no? Hay cantidad. Aquí en Estados Unidos hay una larga lista de ex ministros del Evangelio, presbiterianos, bautistas, pentecostales, anglicanos, luteranos, católicos, que dejaron de ser cristianos, no que se cambiaron de denominación. Cambiarse es relativo, porque siguen creyendo en Dios. La cosa es cuando dejan de ser cristianos y crean sus canales, aquí hay bastantes canales, hay un canal que se llama Ex Cristianos, donde hay de todos los grupos y sectas, mormones, bueno, ex mormones, ex testigos, ex adventistas, ex evangélicos, de todo, de todo, de todo. Y se ponen a, obviamente, refutar el cristianismo. Y no son personas común y corriente, muchos de ellos son teólogos, pastores que dejaron, o sea, son gente leída, gente estudiada. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible eso, no? Si han sido ministros, han conocido la Biblia, están enseñando. ¿Cómo es que de un momento a otro no solamente salen, sino que atacan la fe? Bueno, Juan en una forma muy corta dice, si habrían permanecido con nosotros, dice, no se hubieran salido. Pero lo hicieron para manifestar que no todos son de nosotros. En el inglés dice exactamente parecido, dice, ellos, they went out from us, o sea, salieron de nosotros, pero no fueron realmente de nosotros. ¿Me entiendes? Y eso sucede en todas partes, inclusive en política también. O sea, en todas las áreas siempre hay aquellos que son parte de algo, pero realmente no son de ahí. O sea, su corazón no está ahí. Hoy en día, por ejemplo, si una iglesia tiene, por ejemplo, 10 miembros, bueno, tal vez no, de repente uno, de repente a nadie, porque son pocos. Pero, pero si hay 100 miembros, por ejemplo, bueno, ya hay más gente. ¿Son todos los 100 creyentes? Se espera que sea. Pero si hay 500, entonces hay más probabilidad de que no todos los 500 sean creyentes. Sí, se van, oran, ¿no? Le dan un abrazo, le dicen hermano, pero no son. Y claro, uno no tiene rayos X para mirar el espíritu de la gente y decir, bueno, este es, este no es. Pero eventualmente, como dice aquí Juan, salen o relucen y uno dice, oh, nunca fue. Pero la pregunta es, ¿pero por qué? ¿No? Ese es otro punto. Pero en este caso de Hebreos, volviendo a Hebreos, capítulo 4, vemos entonces de que en el capítulo 4 el autor de Hebreos está haciendo una exhortación. Por ejemplo, mire, ve el versículo 1 de Hebreos. Yo creo que me siga. El versículo 1 de Hebreos. Dice, por tanto, hermanos, temamos, temer. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezcan no haberlo alcanzado. Es lo mismo que está diciendo Juan en su primera carta. O sea, hay un llamado que hace el autor de Hebreos a los creyentes, eran judíos, porque está escribiendo a judíos creyentes, mesiánicos, y le dice, miren, hermanos, por tanto, el por tanto significa una conclusión de algo. ¿De qué? Bueno, lo que está diciendo viene del capítulo 3, el versículo 12. Mira lo que dice, ese es el contexto. Dice, tengan cuidado, dice versículo 12, Hebreos 3. Hermano, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, bien interesante, porque el 12 habla, escuchen bien esto, este es detalle. Si tienen un cuaderno y un lápiz, no sé, porque el Hebreos, a ver, vamos a ver, Hebreos 3 12, ¿no? Aquí está, Hebreos 3 12. Habla Pablo, bueno, yo digo Pablo, puede ser alguien más, pero
asumo que fue Pablo, se dirige como hermanos, fíjese, les dice hermanos, vean ahí su Biblia, ¿no? ¿Correcto? ¿Dice así hermanos? Hermanos, plural, hermanos, ¿no? Ahí está, hermanos. Pero después dice, no sea que en alguno de ustedes, o sea, en los hermanos, haya un corazón malo de incredulidad, o sea, un sentimiento de que a pesar que son hermanos, son qué? Incrédulos. Ahora, uno dice, ¿cómo es posible que un creyente sea incrédulo? ¿No? Uno se hace esas preguntas, se pregunta al texto. A ver, el texto me dice, hermanos, muy bien, o sea, hermano es creyente. No sea que alguno de ustedes o en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Él no sabe, pero el hecho de que dice eso es porque existe la posibilidad, y sí lo hubo, lo hay y lo será, de alguien que aún llamándose creyente o hermano, sea incrédulo. Y miren lo que dice ahí, dice, para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo es eso? Incrédulo significa una persona opuesta a un creyente, a uno que no cree. Hermanos incrédulo. Entonces, de acuerdo al texto, no todo el que se llama hermano es creyente. Y incrédulo viene de la palabra griega pisteos, o sea, fe. No necesariamente dice que es ateo, porque puede creer en Dios, pero el Dios que cree no es el Dios que enseña la Escritura. Por ejemplo, en el caso de Juan, en el capítulo 2, cuando él dice en el versículo 18, hermanos, los anticristos ya vinieron. Los anticristos no rechazaron a Cristo ni a Dios, eran creyentes. El problema fue que ellos eran gnósticos y para ellos Cristo había venido, pero en espíritu, no en carne, y salieron de la iglesia. O sea, mientras los apóstoles predicaban, esto es algo increíble, había gente que no creía en el mensaje apostólico. Oiga, y ahí se deduce, si aún con los apóstoles, Pablo, Juan, Pedro, aún con los apóstoles que vieron al Señor, había gente que no creía el mensaje. Oye, ya pasaron más de ¿qué? 20 siglos. No es raro que alguien no le crea a uno. La evidencia, las sectas habidas y por haber. En el siglo XIX en los Estados Unidos, 1800 en adelante, surgieron la explosión sectaria, así como hubo la explosión cambríaca del periodo Jurásico, donde aparecieron la mayoría de los eh, dinosaurios, ¿no? Una explosión. Bueno, en el siglo XIX hubo una explosión, pero no de dinosaurios, sino de sectas. Nacieron los mormones, nacieron adventistas, nacieron testigos de Jehová, nacieron ciencia cristiana, nacieron los apostólicos, nacieron los del grupo de la santidad, nacieron los de restauración. Todos estos grupos y otros grupos más, cantidad, dieron lugar a lo que hoy se conoce como evangelicalismo y que va a México, por ejemplo, Centro y Sudamérica. Y el hijo del evangelicalismo o la hija, rebelde la hija, pentecostalismo. Pentecostalismo es la hija rebelde del evangelicalismo. Rebelde porque le da la gana, hace lo que le da la gana. Siempre, desde que nació hizo lo que le da la gana, ¿no? Yo quiero orar en lenguas, aunque ustedes no lo crean, y se separan en más. Entonces, la hija rebelde del evangelicalismo llamado pentecostalismo viaja a México, ¿no? La primera pentecostal que va a México, Rosita López.
a pionera en México. Luego va luego de ahí viajan los, eh, pentecostales a Centroamérica, Guatemala, ¿no? El Salvador, ¿no? Y así todo Centroamérica. Luego van bajando, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. En Chile, pues, Chile entran ahí los pentecostales con fuerza en Chile. Estamos hablando de 1900 y algo. O sea, ¿de dónde sale todo esto? Justamente de personas que inventan su propia teología. Creen en Dios, ¿no? Usted habla con ellos, creen en Dios, llevan la Biblia, pero su teología ellos lo hacen. Se copian de uno, le manipulan algunas cosas, cambian, quitan, ponen, distorsionan y ya hicieron su iglesia. Por ejemplo, hablar en lenguas, había grupos que decían que cuando apareció el pentecostalismo, que hablar en lenguas son lenguas angelicales, o sea que no se puede traducir, bla, 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 y un montón de cosas. Habían otros grupos que decían, sí, hay lenguas, pero no son esas lenguas, decía ese grupo. Mire, son lenguas de idiomas actuales, por ejemplo, inglés, chino, africano, japonés, etcétera. Y criticaban al otro grupo que decía que eran lenguas que no se entendían, se criticaron. Había un tercer grupo que decía, sí, hay lenguas, es cierto, pero de nada sirve hablar si no hay traductor. O sea, como los grupos pentecostales hablaban, hablaban y se tiraban al piso, bla, pero no había traductor. Decía, entonces eso no es lengua, porque para que sea verdad tiene que ser uno en orden, hablar dos o tres, no como G. Ávila y otros, y un traductor que inmediatamente lo traduzca. Si no existe eso, no existe lengua de verdad. O sea, cada uno ponía sus condiciones. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque pues como no hay una regla general, pues cada uno es libre de interpretar como le da la gana. Eso es. Si no te gusta, a ti no te gusta lo que yo hago, no hay problema. Vete al frente, ahí hay otro. Así. Y eso es. Entonces, en el tiempo de los hebreos, no había esa situación, pero ya estaba la semilla. Habían aquellos, como dice aquí, ¿no? Hermanos, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan haber alcanzado. O sea, el mensaje era para judíos, cristianos, que estaban siendo tentados por los judíos o judaizantes a que practiquen la ley de Moisés. O sea, ellos le decían, bueno, si crees en tu Cristo está bien, pero recuerda, tienes que guardar el sábado, número uno, porque si no guardas el sábado, o sea, el séptimo día, como fue ayer, entonces tú estás en desobediencia con Dios. Dos, tienes que circuncidarte, porque la circuncisión es la señal del pacto. O sea, sábado, circuncisión, y también tienes que sacrificar. Tienes que ir al templo llevando tu cordero y guardar todas las fiestas judaicas. Entonces los cristianos estaban confundidos y decían, ¿cómo es eso? O sea, aparte de creer en Jesús, ¿tengo que guardar la ley? Exacto. Pero eso no nos enseñó Pablo. Y ahí fue cuando a Pablo le decían, no, él es un falso apóstol. Eso lo pueden ver en 2 Corintios 7, me parece. Pero está en 2 Corintios. Pablo es un falso apóstol, sí, porque él, número uno, odia la ley de Moisés. Número dos, Pablo eh, rechaza el sábado y rechaza las tradiciones de los patriarcas. Entonces ustedes, si quieren ser verdaderamente aceptos para Dios, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. Bueno, si ya lo están, ok, pero tienen que volver al sábado, tienen que ir a la sinagoga, tienen que hacer prácticamente todo lo que Pablo dice que lo haga. Entonces eso llegó a la oída, a los oídos de Pablo o del autor de Hebreos y dijo, ¿qué? ¿Eso le dijeron? Sí, para nada. Entonces él escribe esta carta demostrando la superioridad de Jesucristo sobre Moisés, la superioridad del nuevo pacto en Cristo sobre el antiguo pacto de Moisés. Fíjese. Y ahí pone todas las razones y hace un paralelo por qué Cristo
Y el evangelio y el pacto, nuevo pacto, es superior y mejor al pacto mosaico. Y el pacto mosaico está desapareciendo y el pacto o el nuevo pacto de gracia es permanente. Por eso el libro de Hebreos es importante, hermano. Hoy, cuando terminemos, haga un tiempo, una hora y lea. Entonces vemos que el versículo 1 se está dirigiendo a cristianos judíos que estaban siendo tentados a dejar el evangelio verdadero y entrar otra vez al judaísmo. 2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Fíjese, buena nueva es evangelio. O sea, Pablo está diciendo, miren, ustedes no necesitan regresar de donde salieron, porque en verdad, efectivamente, ¿no? Efectivamente, a ustedes se les predicó el evangelio. O sea, ya no tienen necesidad de nada. Si alguien viene a su casa, sí, somos estudiantes de la Biblia, del reino de Dios. Oh, eh, queremos compartir con ustedes las buenas nuevas del reino. Cuando usted muera, ¿a dónde irá? Mire, Señor, no quiero perder el tiempo. A mí se me anunció el verdadero evangelio. Ahora, si usted está preocupado en que si voy a tener entierro o no cuando muera, puede dar una ofrenda, pero no necesito otra religión. Ya tengo la buena nueva. Adiós, le cierro la puerta, voy a comer mi pan con chicharrón y se acabó. ¿Por qué? Porque el que tiene el evangelio de verdad ya no necesita escuchar otras cosas. O como dicen los amigos mormones, oiga, ¿usted sabía que Cristo vino a los Estados Unidos? ¿Qué? Eh, Es un cuento increíble, pero aunque parezca mentira, los mormones han sobrepasado inclusive a los luteranos, para que se dé cuenta. Es un gran desafío. Dice, como también a ellos la palabra que ellos oyeron no se les aprovechó. ¿Quiénes son ellos? Pablo está dirigiéndose a los israelitas y al tiempo de Moisés. Si alguien le pregunta a usted, oye, ¿desde cuándo se comenzó a predicar el Evangelio? No le diga, bueno, cuando Cristo vino, fue bautizado, fue tentado y ahí empezó. No, 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 no. El Evangelio fue predicado desde antes. Y aquí está la prueba. Porque en verdad a ustedes, o sea, a los cristianos, se nos ha anunciado el Evangelio, buena nueva. Como también a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los del tiempo de Moisés. O sea, a los israelitas del desierto también se les predicó el Evangelio. ¿Qué? Dicen algunos. No, es que sí, sí, se les predicó el Evangelio. Ahí lo dice. Aquí está la prueba. Dice, a ver, muéstrame. Usted tranquilo, porque yo veo a personas que dicen, a ver, muéstrame, y se ponen sí, a temblar, sudar. Espérate un rato. No, no, usted tranquilo, calmadito, calmado nomás. Hebreos 4:2. A ver, como también a ellos por la palabra que ellos oyeron no les aprovechó de no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Oh, oye, yo tengo aquí 50 años de ser evangélico, nunca ese pastor me leyó esto. Bueno, ahora ya lo sabe. El evangelio se predicó a los israelitas que salieron de Egipto. Pero dice, no se les aprovechó, o sea, ellos no aprovecharon, o de nada sirvió que se les predique el evangelio. ¿Por qué? Ahí lo dice, porque no tenían fe en los que oyeron. O sea, desde el principio entonces vemos de que el evangelio es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, ellos escucharon el evangelio, pero no creyeron. Entonces, el autor de Hebreos dice, mire, ellos no oyeron, fueron incrédulos. O sea, cuando dicen no oyeron, no es que estaban ciegos, sino que oyeron, pero no obedecieron. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios dice, oigan, lo que está diciendo es no oír lo que dice, sino creer en lo que están oyendo. Eso es la diferencia. Cuando la Biblia dice no oyeron, dice, serán sordos, porque si son sordos no oyen. No, se refiere a que no creyeron lo que oyeron. A eso se refiere. ¿Se ven la diferencia? Entonces dice así.
3 porque los que hemos creído, fíjese, perfecto, hemos creído, o sea, hemos creído en el pasado y seguimos creyendo, ¿no? Lo que hemos creído, o sea, los creyentes, ¿creído en quién? En Cristo, dice, entramos en ese reposo. ¿Se dan cuenta? O sea, el reposo es Cristo. Necesitamos guardar un día sábado, como dicen los heréticos adventistas, de que, oh, el sábado es del Señor y que el sábado, porque si no, hoy día tienen la marca de la bestia, así enseñan los adventistas. Aquí en mi frente tengo, ¿no? Según ellos, el 666, ¿no? Para ellos no tiene el 666 en la frente. ¿Por qué? Porque uno está adorando a Dios el día domingo, y para ellos el día domingo es del papado, y el papado es la bestia. Y por lo tanto, si es la bestia, el que adora a Dios el día domingo, como hoy, tiene el 666. Usted tiene el 666. Usted también. Todos. Se dan cuenta que no hay diferencia de religión exacta cuando uno tiene el 666. Católicos, mormones, también se reúnen hoy. eh, Pentes, bautistas, presbis, anglicanos, eh, luteranos, todos, por el simple hecho de adorar a Dios el domingo. Y mucha gente cree, sí, es verdad, tienen el 666. Así que mírese en el espejo si tiene el 666. Si lo tiene, póngale aquí algo o una gorrita. Pero obviamente eso es falso. Eso es totalmente falso. ¿Ok? La comparación que hace el autor es que en la actualidad hay creyentes, como dice, ¿no? En el versículo 14, hermanos, no sea que haya alguien con incredulidad. Parece mentira, pero sí. Entonces, si ellos cayeron por su incredulidad, bueno, ahora Dios sigue igual, no ha cambiado. Mira lo que dice el versículo 3, porque hemos creído, entramos en ese reposo. O sea, el reposo verdadero no es un día, el reposo verdadero es Cristo y es para siempre, lo vamos a ver. Él dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Claro, porque el pueblo de Israel, cuando se rebeló contra Moisés, Dios los castigó, Dios los eliminó. Al eliminarles, no entraron al reposo de Dios. Y dice, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, o sea, cuando Dios termina la creación del mundo, Él descansa o reposa, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. O sea, una vez que Dios terminó la creación, reposó. Y dice el 5 y otra vez en este pasaje, no entrará en mi reposo. O sea, muchos me preguntan, hermano, no entiendo a qué se refiere. Ok, sí, Dios reposó, pero ¿por qué dice Dios no entrará? ¿Por qué dice no entrarán a mi reposo? Porque el autor está haciendo un paralelo entre el reposo de Dios y el reposo verdadero de los creyentes. Dice, cuando Dios reposó de la creación, ya reposó, no sigue creando más, ya terminó su creación. En el creyente también es lo mismo. Él puede entrar al reposo y descansar de sus obras. Entonces, muchos para ese mensaje, en el tiempo de la pausa será nuevo. Decían, no, no, ¿cómo es eso? A ver, explíqueme. Porque muchos relacionaban el día de reposo, séptimo día, con el descanso. Pero ellos no entendieron que el autor está hablando de un descanso espiritual. Y mira lo que dice acá. Dice en el versículo 6, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, o sea, no todos los creyentes se completaron, dice, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Fíjese que aquí pone la desobediencia como razón o causa de no entrar en el reposo verdadero de Dios. Como argumento, él pone el ejemplo que pasó en el antiguo pacto. Cuando esta gente eh, se desobedeció y se quejó contra Dios, Dios los eliminó y los eliminó de una forma que
que sirve como ejemplo para nosotros, los que estamos en el nuevo pacto. Y muchos no saben esto porque no leen la escritura, pero yo quiero leer con ustedes esa parte porque es interesante saber cómo fue esa situación, porque el apóstol está hablando de eso. A ver, ¿dónde está esto? A ver, está aquí. Bien, aquí lo tengo. Un momento, por favor. No se me vayan. Está en a ver, Números 14, dice. Si tiene su Biblia, Números 14, vamos a leer el 26 al 35. Si tiene, abra la Biblia con usted. Claro, la incredulidad de ellos. Sí, todo eso es, desobediencia, incredulidad, y eso lo vamos a ver ahora, ¿ok? Eh, Números 14. Si tiene usted su Biblia ahí, me sigue. Aquí tengo yo. Mire, para que se den cuenta a qué se refiere el autor de eh, Hebreos. Números 14 dice así. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó al pueblo, lloró aquella noche, murmuraron contra Moisés. Mire, versículo 2. Y Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la congregación. Fíjese, dice, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Mire, mire hermano, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Y por qué se nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Tremendo, hermano. Tremendo. Esto es algo que, no sé, desafía toda lógica. Esta gente vio cómo Dios abrió el mar muerto. Esta gente vio cómo Dios hizo milagros y aún así se estaban quejando. Por eso el autor de Hebreos dice, no sea que en ustedes haya un corazón rebelde de desobediencia e incredulidad. Y mira lo que dice más adelante. Y se decían unos a otros, versículo 4, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Eso es anarquía. Estos fueron los primeros comunistas, ¿sabía usted eso? Porque el comunismo no obedece leyes, crean sus leyes, violan sus leyes porque ellos lo crearon, cambian al antojo de sus intestinos. Y es pura maldad y se rebelan contra Dios. Aquí está, se rebelaron contra Dios. Eso lo vemos ahora. Se puede ver un análisis político inclusive. Pero mira lo que dice más adelante, versículo 11. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjese, este es fuerte. Y creo cada vez estoy súper convencido de que el Señor no mira denominaciones. No, Él no mira. A Él no le importa, sabe que yo pertenezco a esta denominación. A Él lo que mira, como dice Pablo, el Señor conoce lo que son suyos. O sea, esos debates de que se cambió de aquí para allá, de aquí para acá, no que se van cambiando de puros mediocres que y se burlan. Es una verdadera pérdida de tiempo. Y eso no honra el nombre de Dios, para nada, para nada. Dice, ¿hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho con ellos, con medio de ellos? 12. Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Amén. Fíjese, o sea, se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Dios, y Dios les dice esto, yo les voy a destruir, y a ti, Moisés, te haré una nación más grande. O sea, si cuando Dios le prometió a Abraham hará de él una nación grande, Dios, Dios le promete a Moisés que le hará más grande. O sea, le hace una repromesa. Ahí está, Números 14. Lea todo o sea, ya tiene ya Hebreos 4, tiene Números 14 para leerlo hoy. Y léalo, hermano, porque es el contexto de Hebreos 4. Y dice, ¿no? En el 7, Dios
fija un día hoy, o sea, hoy, cuando dice hoy, no se refiere al hoy de su tiempo, sino al nuevo pacto. O sea, estamos en un nuevo pacto, o sea, este es el día, diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se había dicho, si hoy, o sea, pacto de gracia, escucha su voz, no endurezcan vuestros corazones. El reposo verdadero no fue el que le dieron a Moisés, sino el que cree en Jesucristo. Ahora, bien interesante, en el tiempo de Moisés, cuando Dios eliminó a esa gente malagradecida, porque eran así malagradecidos, quejumbrosos, ellos tuvieron que creer en Cristo. O sea, no había de que, bueno, no hay Cristo, no voy a creer. No, por eso los eliminó, porque no tenían fe. Eran rebeldes, desobedientes y no tuvieron fe. Desobediencia e incredulidad. Y era una esclavitud no solamente física, era una esclavitud espiritual, porque ahí habían ídolos. O sea, el pueblo de Israel estuvo 400 años, ¿no? En una nación idólatra. Ellos conocían la religión egipcia. Y dice aquí, eh, porque Josué les hubiera dado reposo, Dios, sí, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de eso. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Por qué menciona a Josué? Esto es otro argumento. Bueno, porque si el día de reposo era el día, ¿no? Eh, el día, el séptimo día era el día de reposo que están hablando, porque eso es la sombra de Jesucristo. Entonces Josué en ese momento hubiera eh, confirmado eso. O sea, este es un tema muy importante porque este argumento, ¿no? De parte del autor de Hebreos, nos está diciendo justamente de que el día de reposo, el sábado, ¿no? Viene a ser no el verdadero reposo del pueblo de Dios, sino más bien que está apuntando aquí a Jesucristo. Salmo 95, 7 y 8 dice, si oyere su voz hoy, no endurezcan su corazón. O sea, la palabra de Dios. El verdadero reposo es Jesucristo. El verdadero reposo es Jesucristo. ¿Y cómo uno entra a ese reposo? Por fe, ya lo hemos leído ahí. Y dice más adelante, porque el que ha entrado a su reposo, o sea, a Cristo, él mismo reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Versículo 10, tremendo, subráyelo eso. Porque el que ha entrado a su reposo, o sea, fe en Cristo, ¿no? Aquí está, versículo 10, él mismo reposado de sus obras, así como Dios reposó de sus obras. O sea, el reposo de Dios era una figura de lo que el creyente en Cristo va a reposar de sus obras, ¿no? Y dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, dice a los cristianos. No sea que alguno caiga siguiendo el ejemplo de la desobediencia. O sea, para el autor de Hebreos, la motivación de seguir en Cristo es no sean como los israelitas. Esa es la motivación. Si alguien estaba para caer, hey, hermano, los israelitas. O sea, esa era la exhortación. O sea, el ejemplo de los israelitas en Números 14 es el ejemplo para el cristiano a no decaer. Y dice, no seas desobediente, no seas incrédulo. Recuerda lo que pasó con los israelitas en Números 14, cómo Dios destruyó a ellos, porque Dios se cansó, a pesar, y ahí mismo lo dice, a pesar que yo les enseñé esta gente desobediente, Moisés a ti te haré una nación más grande, enfatizando a Jesucristo. Y dice, y ahí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso dice el versículo 12 eso.
¿Por qué? Porque el argumento de estar en el reposo de Cristo es la palabra de Dios. Dice, no es la tradición humana, no es teología humana, es la única palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, realmente no tiene que decir viva, tiene que decir viviente. Dice viviente, la palabra de Dios es viviente, significa que nunca deja de actuar. No es pasiva, es viviente, está actuando la palabra de Dios. Es eficaz, o sea, trae resultados. Más cortante que cualquier espada de dos filos, porque penetra la división del alma y del espíritu. Ese es un tema muy importante. Un día voy a hablar qué es el alma, qué es el espíritu. ¿Son iguales, no son iguales? ¿En qué se difiere? Muy buen tema. Dice, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa la palabra de Dios para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada. Concilios, cánones, absolutamente nada. La palabra de Dios misma es la única poderosa. Y dice 14, teniendo pues eh, un gran sumo sacerdote, Cristo, que trascendió a los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Es Jesús es el día de reposo? Porque cuando dice hermanos, dice ahí, ¿no? En el versículo 1, 2, perdón, a ver dónde está. Porque en verdad a nosotros se nos anunció la buena nueva, como también a ellos, pero no les aprovechó por acompañada por la fe en los que lo oyeren. Y más abajo donde está esa parte que dice, a ver, como juré en mi ira, no entraré en mi reposo. Y luego dice, a ver, está el versículo 14, sí. Tentado, pues es un sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. O sea, siempre está el llamado a retener la fe. En el 11 dice, eso estaba buscando. Esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga, no debemos caer, siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y luego el 14 dice, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es un tema que sigue, o sea, voy a terminar acá, pero el tema sigue, hermano. Yo creo que voy a tener que ah, hacer una segunda parte desde otro ángulo, porque el argumento es eh, clave. Uno, el primer argumento es que la promesa de Dios del descanso es real y aún está disponible en el nuevo pacto. ¿Ok? El descanso o el reposo no es un día, es Cristo. Dos, también vemos que Dios llama a los creyentes a entrar al reposo. Y parece contradictorio porque uno diría, bueno, si es creyente ya está en el reposo. No, porque vemos en el caso de Hebreos que los creyentes, muchos de esos creyentes, eran incrédulos. Parece contradictorio, ¿no? Porque creyente es creer, incrédulo no creer. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque no creyeron las promesas de Dios como pasó con los israelitas. ¿Ok? Tres, la incredulidad y la desobediencia impiden que las personas o el creyente experimente este descanso o reposo, así como sucedió con los israelitas. ¿Queremos entender bien? Leamos Números 14, hermano. Recuerden, Números 14, todo el capítulo de Números 14, todo. Número 14. Ahí está. Todo el capítulo. Léanlo todo el capítulo detenidamente con su marcador. Marquen, porque ese es el contexto de Hebreos 3 y 4. Porque son tres capítulos, 3 y 4. Números 14. ¿Qué más?
¿ok? Eh, 4, la palabra de Dios es viviente y activa. Esta frase es una advertencia en contra de la incredulidad y la desobediencia, como cayeron los israelitas y fueron eliminados por Dios. Pero al mismo tiempo nos da la razón por qué debemos entrar al reposo. Uno, porque la palabra de Dios es viviente. O sea, no es una palabra muerta. El verbo está en el presente participio, significa que está actuando. La palabra de Dios siempre vive, viviendo, viviendo. Es como el río, no está estancado, ¿no? Hay agua estancada. No, eso no. Es el río viviente que fluye. Esa es la diferencia entre la palabra viviente y la idea del hombre. Una piscina, un lago está ahí, pero el río corre. Por eso Jesús dice, como ríos de agua viva. Es increíble la, la, ah, la comparación. Y por último, el verdadero reposo. Nunca se olvide es Jesucristo. El verdadero reposo es Jesucristo. Él mismo lo dice, ¿no? Dice, por ejemplo, eh, en Isaías 55:1 dice, referente a la palabra de Dios, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi casa vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo lo envíe. Gloria a Dios. Esto es increíble. A mí me llena de asombro, ¿no? Cómo eh, esta palabra, ahí está, ahí lo puse, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Que ese sea el texto para terminar hoy. Medites en ese texto que está en Isaías 55:1. Es verdad. Y recuerde, la razón que los israelitas cayeron fue por desobediencia y por falta de fe. Falta de fe. Y eran partes del pacto. Y muchos dicen, bueno, si es del pacto no hay garantía. Bueno, hay otro asunto más, otro elemento. Porque eso sucede hoy en día. Hoy donde hay cantidad de miles de sectas habidas y por haber, creadas por hombres la mayoría, casi todas, o todas. Dios conoce a los suyos. Oremos. Padre, gracias porque hoy día hemos escuchado tu palabra, gracias por tu amor y misericordia, y te pedimos, Señor, que lo que hayamos escuchado quede en nuestra mente y corazón. Gracias por todo, Señor, así como Jesucristo es nuestro reposo, y así como tú hiciste a los israelitas en Números 14, como está ahí registrado. No queremos ser ahí, no queremos ser desobedientes, no queremos ser incrédulos. Más bien fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Recuerde hacer eh, un espacio, lea Números 14, en serio, y Hebreos 3 y 4. Primero lea Números 14, porque cuando lea Hebreos 3 y 4, va a entender por qué dice eso eh, Hebreo, porque Números 14 es la base, ¿ok? Que la gracia de Dios sea con ustedes hoy día, hermanos. Amén.